Les voy a pedir que podamos abrir nuestras escrituras en Eclesiastés capítulo 10, verso 10. Si lo tenemos ya listo ahí en sus Biblias, de favor nos ponemos de pie para leer todos juntos la palabra del Señor. Eclesiastés 10:10, amén. Todos juntos le damos lectura. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Gracias, amados. Siéntense, por favor. Los hermanos que les gusta hacer anotaciones de la predicación, este tema se titula Visión 2020. Es nuestro título de la predicación del día de hoy, Visión 2020. Hace algunas semanas o meses atrás comentaba con los maestros de la escuela dominical cuántas veces como cristianos no caminamos en una situación de confusión. Y estamos un poco dudosos o no tenemos la claridad necesaria para saber si tengo que cambiarme de casa o no, si tengo que dejar este trabajo y tomar el trabajo que me están ofreciendo, para saber cómo tengo que tratar la situación con mi jefe, que es un tanto difícil y me está metiendo en algunos problemas. Y entonces hay cuestiones de la vida práctica que a veces no tenemos la claridad para tomar las decisiones correctas. Y alguien me compartía hace unos meses atrás que muchas veces vivimos en una situación o en un estado de confusión permanente y nosotros ni siquiera nos damos cuenta que estamos en medio de esa confusión. Estaba orando al final del año y de repente escuché a alguien en el noticiero hablar del año 2020. Y así es como se conoce este año, ¿verdad? 2020. Y entonces mi hija me estaba haciendo una observación el otro día, porque yo ya no alcanzo a ver cosas muy pequeñas sin los lentes. Y entonces, si estoy arreglando algo que necesita tornillos muy pequeños o que necesito ponerme los lentes. Y ella me presumía su visión 2020, de que ella a sus 17 años ve perfectamente todo y sin necesidad de, bueno, a mis 17 años yo también tenía visión 2020. Pero entendía que este es un año que Dios nos está dando la oportunidad de aclarar nuestra visión, de tener un panorama perfectamente claro, un panorama completo de todo lo que Dios quiere en nuestras vidas. Pero ¿qué es la visión? La visión, la definición más sencilla del diccionario, la acción o el efecto de ver, es apreciar con los ojos los objetos mediante la luz. Esa es la definición más sencilla de visión. Acción, efecto de ver, apreciar con los ojos los objetos mediante la luz. Y hay un término que se utiliza en una alegoría para referirse acerca de la visión. Y este término indica a dónde se desea llegar con una empresa o con una sociedad o una comunidad a un largo plazo.
La finalidad de establecer este punto en la organización de una empresa es motivar a los miembros de esta a enfocar todos los esfuerzos hacia el mismo objetivo. Esa es la visión de esa empresa o la visión de esa sociedad o esa comunidad. Por lo que es importante entonces establecer estrategias para trabajar todos en referencia a lo pactado en ellas y realizar las tareas bajo coherencia, organización y poder tener éxito. Y toda empresa tiene una visión y toda empresa tiene una misión. Y este es el término al que nos vamos a enfocar en esta mañana. Y quiero recalcar esta definición en este aspecto: enfocar sus esfuerzos hacia un mismo objetivo. Entonces, visión es enfocar los esfuerzos hacia un mismo objetivo. Pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con el versículo que estábamos leyendo? Quizá las palabras en esta traducción, la Reina Valera 60, no son muy comunes para nosotros. Ahí en Eclesiastés 10:10, en donde dice embotar, en donde dice amolar, y no comprendemos plenamente lo que este versículo significa o lo que este versículo quiere decir a nuestras vidas. Entonces quiero que lo leamos en esta versión Dios habla hoy. Y la versión Dios habla hoy dice: si el hacha se desafila y no se vuelve a afilar, habrá que golpear con más fuerza. Vale la pena hacer las cosas bien y con sabiduría o con entendimiento. Si el hacha se desafila y no se vuelve a afilar, habrá que golpear con más fuerza. Vale la pena hacer las cosas bien y con entendimiento. Y la palabra de Dios para todos dice: pero la sabiduría hace más fáciles los trabajos. Es difícil cortar con un hacha sin filo, pero si se le saca filo, el trabajo es más fácil y las cosas se hacen bien si se hacen con entendimiento. Pero la sabiduría hace más fáciles los trabajos. Es difícil cortar con un hacha sin filo, pero si se le saca filo, el trabajo es más fácil y las cosas se hacen bien si se hacen con entendimiento. El gran presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, dijo una frase que valdría la pena que nosotros tomáramos en cuenta esta mañana. Él dijo: si tengo 8 horas para cortar un árbol, vale la pena invertir las primeras 5 en afilar el hacha. Si tengo 8 horas para cortar un árbol, vale la pena invertir las primeras 5 en afilar el hacha. Y se cuenta la historia de un leñador. Este leñador fue contratado por un aserradero y el primer día de trabajo, este hombre cortó 18 árboles. El segundo día de trabajo cortó 15. El tercer día cortó 8. El cuarto día solamente pudo cortar 4. Para el quinto día, el leñador ya no podía cortar ni uno solo. Y esto preocupó al dueño del aserradero, quien se acercó a él para preguntarle si estaba enfermo o tenía algún problema, pues su producción había bajado dramáticamente. El leñador le contestó que se sentía bien y seguía trabajando al mismo ritmo y con la misma energía del primer día. Por lo que el dueño le hizo entonces una pregunta muy importante: ¿cada cuánto tiempo estás afilando tu hacha? El leñador le respondió: Señor, he estado tan ocupado trabajando que no he tenido tiempo para afilar mi hacha. Y el dueño le reprendió duramente diciendo: cada día antes de comenzar a trabajar tienes que afilar tu herramienta. ¿Cuántos cristianos estamos cometiendo el error de este leñador? Estamos tan ocupados en nuestros trabajos, en el estudio, en los ministerios, en nuestras responsabilidades, en los quehaceres diarios, en la casa, con los hijos,
haciendo 1000 cosas que hemos dejado de afilar nuestra hacha. Y por eso los resultados en nuestra vida son poco satisfactorios. En estos versículos que leíamos, en la versión actual, nos hablaban del entendimiento, de la sabiduría. Y el entendimiento, dice el diccionario, que es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, enfocar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Capacidad de pensar, de obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez, responsabilidad y sabiduría. Te vuelvo a repetir la definición de entendimiento. Dice que es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, enfocar, tomar decisiones, formarse una idea determinada de la realidad. Y es la capacidad de pensar, de obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez, responsabilidad y sabiduría. Dijimos que visión también significaba o se podía entender como enfocar o dirigir todos los recursos hacia un mismo punto u objetivo para lograr la meta. Entonces, cuando el hacha se dirige continuamente a golpear el mismo punto, se tiene una visión correcta, un enfoque correcto. Pero también es importante que el hacha esté afilada. Pero, ¿qué significa para nosotros esta analogía de tener el hacha afilada? Entendemos la parte de la visión, ¿verdad? Entendemos la parte de estar enfocados, entendemos la parte de dirigir todos los recursos hacia un mismo punto, pero ¿qué significa esta analogía de tener el hacha afilada? Esto significa nuestra comunión con Dios, nuestra relación personal e íntima con el Espíritu Santo, donde Dios te aclara la visión y te dice exactamente qué y cómo debes hacer cada cosa que Él te está pidiendo. Tener el hacha afilada es o se refiere a nuestra comunión con Dios, nuestra relación personal e íntima con el Espíritu Santo, donde Dios te aclara la visión, te dice exactamente qué y cómo debes hacer cada cosa que Él te está pidiendo en tu vida. Y bueno, si como yo ya no tienes una visión 2020, pues ahí Dios te pone unos anteojos y te mejora todo para que tu visión sea clara y entonces puedas estar enfocado a lo que Él quiere de tu vida. Es increíble, pero muchos cristianos el día de hoy vivimos trabajando con hachas prestadas. Ahí en Segunda de Reyes, capítulo 16, del verso 15 en adelante, encontramos la historia de un hombre que no tenía visión. No tenía un hacha afilada y entonces trabajaba con el hacha de su mentor, de su líder. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 15. Dice la palabra de Dios, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros, está hablando del profeta. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego,
oh Jehová, que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis, y los guió a Samaria. Y bueno, la historia continúa y ya vemos ahí el desenlace. Dios libró al profeta, a su criado. Ellos enviaron a este ejército de regreso a su casa, pero la parte que quiero enfocar esta mañana es que este varón, este profeta, tenía una visión clara, pero su criado estaba trabajando con un hacha prestada. No tenía una visión de las cosas, por lo menos de las cosas espirituales no la tenía. Y él estaba funcionando con la visión de su Señor. ¿Cuántos cristianos vivimos de la comunión que tenga el pastor o el maestro de escuela dominical o nuestro líder, o de la comunión que tengan otros hermanos con Dios, y siempre estamos pidiendo a otros que oren por nosotros, y necesitamos que otros cristianos nos den consejo, nos den palabra de motivación o de edificación, porque nosotros no somos capaces de ir por nosotros mismos a buscar en esta comunión con Dios, en esta intimidad con el Espíritu Santo, a leer su palabra, a ser afilados en el taller del maestro, pero entonces nosotros estamos buscando que otros nos ayuden. No somos capaces de orar por nosotros mismos. Muchos cristianos esperan que Dios les conceda sus bendiciones y sus peticiones por la comunión que otros tienen con el Señor. Es necesario saber que cada uno de nosotros requerimos de forma vital, y te vuelvo a repetir esto, cada uno de nosotros requerimos de forma vital tener nuestra propia comunión con Dios, una comunión personal, íntima. Cada uno tenemos la responsabilidad de usar lo que Dios nos ha dado a nuestro propio nivel, con las herramientas que Dios ha puesto en tu mano. A lo mejor para algunos Dios les hablará y será un alimento muy ligero, será una leche espiritual, porque apenas comienzan en la vida cristiana. Para otros el alimento será más sólido, pero cada uno tenemos que tener una comunión personal con Dios. Y a medida de que vamos incrementando esta comunión con Dios, esta intimidad, Dios va hablando a nuestra vida y el hacha se está afilando constantemente. Hay cristianos que, como dice el versículo que leíamos, hemos dejado nuestra hacha, o hemos dejado que nuestra hacha se quede sin filo. Y sabes que esta es una estrategia de Satanás. Lo podemos ver ahí en 1 Samuel, capítulo 13 en adelante. Encontramos la historia de el rey Saúl cuando es atacado por los filisteos. Los filisteos, para derrotar al pueblo de Dios, diseñaron una estrategia. Y esta estrategia que ellos diseñaron era que el pueblo no tuviera dónde afilar sus armas, para que cuando llegara el momento de la batalla no hubiera espadas ni lanzas en el ejército de Israel. Esta estrategia requirió de tiempo, de una muy bien planeada y ejecutado plan, en donde poco a poco Israel se fue quedando sin herreros y sin forjadores. Pasó el tiempo y ellos no se dieron cuenta de que dentro de su ciudad ya no había personas que hicieran este trabajo. Dice 1 Samuel 13:19, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no se hagan de espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha y su hoz. Y el precio
era un pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl, Jonatán su hijo, que las tenían. ¿En qué momento sucedió esto? ¿En qué momento el pueblo de Israel se quedó sin herreros, sin forjados? Con el paso del tiempo. Fue una estrategia que llevó un tiempo, era todo un plan que habían diseñado los filisteos, pero ellos sabían que cuando llegara el momento más adelante de la batalla, no iba a haber espadas ni lanzas en Israel. Satanás quiere exactamente lo mismo en nuestras vidas. Él quiere que nuestra hacha siempre esté sin filo. Satanás quiere que cada cristiano vaya dejando pasar un día sin orar, un día sin leer la Biblia, que los cristianos no tengan tiempo para congregarse, no tengan tiempo para alimentar su espíritu, su alma. Satanás quiere que no seas constante en tu comunión con Dios, porque es la forma que el diablo va a trabajar de manera muy sutil, casi imperceptible, y poco a poco ese plan se va logrando. Hebreos capítulo 2, verso 1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿A qué cosa se refiere? A la enseñanza de los apóstoles, a la palabra de Dios, al evangelio, a la doctrina, a la edificación de sus vidas, de su espíritu. Esta es una estrategia que el diablo tiene para que no tengas cómo defenderte de sus acechanzas, para que seas como una oveja indefensa que no tiene fuerza espiritual. Ahora, ¿cuáles son las características de un hacha sin filo? ¿Cómo puedes tú darte cuenta que en tu vida te has descuidado y ya no tienes una hacha afilada, que has ido descuidando tu comunión con Dios? Bueno, la primera característica es que tienes una vida cansada. Un hacha sin filo requiere más esfuerzo, requiere aplicar más energía, requiere mayor trabajo para realizar algo. Cuando tú estás trabajando, cuando se está tratando de talar, de cortar un árbol con un hacha sin filo, ese leñador que está utilizando esa herramienta sin filo se va a tardar más, va a tener que usar más energía, más fuerza para poder llegar a un resultado. Muchos pensamos que lo que nuestra vida necesita son vacaciones. Lo que mi vida necesita es descanso. Lo que mi vida necesita es un trabajo que me cambie de horario y donde pueda dormir más. Lo que mi vida necesita es poder relajarme en las cosas que me están causando estrés, porque llevo una vida muy agotada, muy cansada. Déjame decirte que estás caminando con la visión incorrecta. Lo que tú necesitas es afilar tu hacha para que entonces el trabajo que estás realizando sea más eficiente, más productivo, más efectivo. ¿Por qué estoy cansado? Porque mi hacha no tiene filo. Porque necesito emplear mayor esfuerzo, mayor energía en las cosas que estoy haciendo. Mateo 11:28 dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar.
¿Cuál es la condición ahí o cuál es el requerimiento? Hay personas que están cansadas. Y si hay gente que está cansada, ¿por qué Jesucristo no les dijo, vayan y tomen vacaciones? Vayan y tengan tiempos de descanso, duerman más. ¿Por qué Jesucristo les dice, estás cansado? Ven a mí, yo te voy a hacer descansar. Pues porque es más fácil irse de vacaciones, ¿verdad? Y más divertido, dicen algunos. Porque la cama nos atrapa y con la fuerza de sus cobijas no nos deja ir. Nos envuelve, nos abraza. El segundo característica de las personas que tienen hacha sin filo son sentimientos de frustración por los pocos resultados que tienen. Trabajo mucho, hago mucho, sirvo mucho, pero no recibo los resultados que yo espero. Me levanto temprano, me acuesto muy tarde, hago muchas cosas, pero no veo que se esté reflejando el fruto de todo ese trabajo. No tengo más dinero, al contrario, tengo más deudas. No tengo una paz, una tranquilidad, al contrario, vivo con más frustración, con más angustia. Y eso se aplica a todas las áreas de tu vida. Te esfuerzas mucho en tus estudios, te esfuerzas mucho en el trabajo que realizas, te esfuerzas mucho en las relaciones personales, pero nada te sale bien. No tienes los resultados que se están esperando o que tú estás esperando. Hay problemas en tu familia, hay problemas en tu matrimonio, hay problemas con tu jefe, hay problemas en la casa, hay problemas en el trabajo. Y me esfuerzo mucho, invierto mucho, hago mucho porque toda esta situación se revierta, pero a pesar de todo lo que yo hago, nada mejora. A pesar de todo el tiempo que dedico, a pesar de toda la energía que imprimo para que mi vida despegue y mejore y se levante todo, mis hijos no me obedecen, mi jefe me trata peor, mi relación matrimonial va de mal en peor, y esto te va produciendo sentimientos muy profundos de frustración, de fracaso. Y entonces vives una vida en donde constantemente la tristeza, la angustia, la depresión, el desánimo, la frustración están ahí presentes, latentes todo el tiempo. Ese es un indicativo de que estás viviendo con un hacha sin filo. ¿Cómo puedo afilar mi hacha? ¿Cómo puedo mejorar mi comunión con el Señor? Bueno, Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Busca la intimidad con Dios. El Señor nos promete que si afilamos nuestra hacha en privado con Él, los resultados serán notorios en público. Todos verán que hemos estado con el Señor. Otro punto sería, dedica más tiempo en el día para estar en la presencia de Dios. Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Era una práctica que Daniel tenía, orar 3 veces al día. No por los alimentos. Algunos oramos 3 veces al día, pero solamente cuando vamos a comer. No, pues si yo oro 3 veces al día, oro cuando voy a desayunar, oro cuando voy a comer y oro cuando voy a cenar. Soy igual que Daniel. No, no se refiere a eso.
Daniel pasaba tiempos importantes de oración, dedicando tiempos en la presencia de Dios. Otro punto sería leyendo y escuchando con constancia la palabra de Dios. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjate cómo dice al final: harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando le eches muchas ganas, cuando medites en este libro y hagas conforme lo que Dios te dice. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero nosotros oímos la palabra de Dios el domingo cuando venimos al templo, y si es que no nos dormimos. Si ya empezamos allá a cabecear, si ya los chamuquines se sentaron allí en nuestra ceja y nos empezaron a dar pataditas, y entonces los párpados empezaron así como a sentirse pesados y empezamos a dormirnos, pues ya tampoco el domingo escuchamos la palabra de Dios. Sí saben eso, ¿verdad? Hasta son afinados, les cantan al oído: duerme, cristiano, duérmete ya, porque en tus sueños Dios te hablará. Duerme, cristiano. Y ahí estamos nosotros: ay, si Dios, háblame en mis sueños. No, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que meditar en la palabra de Dios y ser constantes en ello. El último punto en el que nosotros vemos que nuestra hacha ha perdido filo es cuando hemos caído en hábitos o costumbres que no nos edifican. Quizá no los estamos contando como pecados, y tal vez a simple vista no lo sean. Solo es un tiempo más de distracción, solo es darle más importancia al esparcimiento, solo es enfocarme más en mis relaciones, quizá aumentarle un poquito más ahí al Netflix o al Prime o al Blim o ya está un montón de, ¿cómo se llaman estas plataformas de streamer para entretenernos, verdad? Ya los que así muy pobres, aunque sea YouTube, ¿no? Ahora los que no les gusta eso, bueno, pues redes sociales, más Twitter, más Facebook, más Instagram. No es pecado, quizá no lo sea, pero son costumbres o son hábitos que no nos van a edificar. Tus amistades, ¿con quién te estás relacionando? ¿Es gente que te edifica, es gente que te bendice? Y a veces decimos o nos excusamos: es que me junto con ellos porque si no, ¿quién les va a compartir el evangelio? Sí, hermano, te juntas con ellos, pero tienes medio año juntándote con ellos a jugar las cartas y ni siquiera saben que eres cristiano. Pero eso sí, cada semana ahí estás en el dominó, en la baraja, y ya hasta te hiciste ahí todo un tabú, dice aquí mi cuñado. Ya hasta estás pensando en dejar tu trabajo porque eso deja más. Y aparentemente no es pecado. Es algo de distracción, es algo de esparcimiento. Pero son costumbres o son hábitos que no te edifican. Dice Cantares 2:15: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. ¿Qué quiere decir eso? Zorras pequeñas que se meten a la viña y estropean toda la viña, le echan a perder. Son pequeños hábitos
o pequeñas malas costumbres que tú permites en tu vida y que si las dejas ahí van a terminar destruyendo toda tu vida. Decía en Hebreos 2:1 que nos deslizamos y de una forma muy sutil, sin darnos cuenta, estamos cayendo en situaciones o en cuestiones que son imperceptibles y de forma muy sutil nos van a dañar. Esto daña nuestra relación con Dios, nos va a llevar a perder el filo. Termino con esto. Tengo 1 minuto, 10 segundos. Una visión plena, completa de nuestra vida y de lo que sucede a nuestro alrededor es una visión 2020. Una visión perfecta. Y nos muestra con claridad en dónde están las fallas en nuestra vida. Si tenemos vidas cansadas, si estamos cayendo en sentimientos de frustración o de depresión, de tristeza, o si estamos con hábitos que no nos edifican, cualquiera que sea el problema, cuando nos conectamos con Dios, en comunión con Él y afilamos el hacha, podemos volver a ser efectivos y certeros en lograr los objetivos en Cristo. No sigamos caminando, amados hermanos, sin una visión clara y precisa. No continuemos trabajando en nuestra vida con un hacha sin filo o con un hacha prestada.